Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio donde rescatamos la memoria viva de nuestro pueblo santanderiano. Hoy nos honra la presencia de un invitado excepcional, el señor Ricaute Becerra Parra, un líder campesino, educador y autor de las obras Los Aparceros de Charalá y Los Cultivadores y Artesanos del Fique. Su voz nos conecta con décadas de lucha rural, con historias invisibles que merecen ser contadas. Con una profunda sensibilidad y claridad, el señor Ricaute ha dedicado su vida a formar líderes, a defender los derechos del campesinado y a preservar la identidad cultural de Santander. Este episodio es un tributo a su legado, a las comunidades que representó y acompañó. Muy bien, señor Ricaute, pues esta es su casa, la Casa de la Santanderianidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Y muy buenas noches para todos los participantes. Gracias. También desde que supe que íbamos a estar cerca, empecé a sentir tu presencia. Sí, es muy interesante. Saludo a los compañeros que están ahí en la red, Rocío y no sé quién más. Y un abrazo. No sé, yo soy poco expresivo, pero siento una gran emoción y me da mucha alegría que se interesen en estos temas muy amables. Cuéntenos un poco acerca de cómo fue su proceso de ser docente y luego llegar a CEPAS. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, no. De todas formas, nacer en Gambita lo marca uno. Bueno, y trabajar en Gambita también, porque es una zona muy rural, con una cultura muy específica, un campesinado valiosísimo, en su mayoría empobrecidos, pero con unos valores humanos muy, muy interesantes. Yo nací en un hogar curioso porque mi padre es sanileño, pero por casualidad, por cosas de la vida, él fue primero obrero de la Troco en Barranca, pero en esa huelga que hubo allá cuando los anarquistas María Cano y Maeche y todo, él tiró el trabajo. Pero llegó por coincidencia a contribuir en el trazado de la carretera Charalá-Duitama. Y él lo contrataron para que ayudara a desmontar el trazo, porque eso eran bosques inmensos de robles en que cabían 3, 4, 5. Y mi padre entonces hizo un contrato de trabajo, instaló un campamento con obreros, pero tuvo que ir a Gambita a buscar trabajadores porque los trabajadores de Gambita eran muy buenos, hacheros. Y en uno de esos viajes se encontró una campesina, mi madre, y terminaron enamorándose y casándose. Mi madre, aunque era campesina, era letrada y le gustaba mucho la lectura. Y mi padre también, mi padre era un lector y medio poeta y todo, y leía mucho a Julio Flores. Y terminaron casándose y 9 hijos seguidos. En ese medio, que no había ni escuela, los caminos eran de herradura y era barro permanente, esas lluvias de mayo eran trágicas, se enterraban las bestias, no había escuela y papá al fin consiguió que le nombraran una maestra, no sé en qué condiciones, y prestó el corredor de la casa para que hubiera clase. Y así fue que nosotros aprendimos las primeras letras. Mis hermanos eran muy adelantados, muy avanzados. Yo soy menor de 9 y mi padre logró que saliéramos a estudiar. Fue la gran meta que se propusieron ambos. Y fue lo mejor que pudieron hacer porque era la única manera de salir y superar la pobreza. Pasé a San Gil de paso, luego a la agropecuaria de Mogotes. Luego, por cosas del destino, me nombraron profesor de agropecuarias en el Colegio Integrado Don Bosco de la Belleza en el año 71. ¿Sí? Y allá, claro, esa belleza es otro pueblo, rural, campesino, campesinos intrépidos, colonizadores del Carare, climas de 3.000 metros hasta abajo casi 500 metros en el margen del río Minero. Me enamoré de la belleza. Qué pueblo tan interesante, qué gente tan valiosa, qué experiencia tan bonita. Yo salía todos los fines de semana al campo con los campesinos. Ahí conocí a mi esposa que llegó como profesora, nos casamos. Pero por cosas así el trabajo, los políticos me sacaron de Gambita. Darío Marín Vanegas, que era el senador conservador cuando eso, me hizo ese favor porque lo Pero considero como un espere, favor. ¿por qué lo sacaron? Porque nos pusimos a organizar los campesinos, sí, a hacer, y le pasamos una nota a Darío Marín Vanegas que le condicionábamos los votos a 3 cosas: a que creara municipio de La Belleza, que no era municipio,
¿sí? A que pusiera luz eléctrica porque no había y a que le abriera carretera a La Quitas. La Quitas es un corregimiento hacia abajo, hacia la Tierra Caliente. Y cuando él supo que yo estaba detrás de eso, vino a la Secretaría de Educación y me sacaron. Pero no me votaron, me trasladaron. Pero en ese entonces la Pastoral Social tenía ya un programa de formación y entrenamiento de líderes y hablé con el padre Ramón, que es un personaje que influyó mucho en mi vida, pero no solamente en mi vida, en las provincias del sur de Santander y en el país y en la iglesia. Pero espere, yo sí quiero hacer aquí como un corte, porque sí me pareció emocionante en el libro cuando menciona Pastoral Social. Secretariado Diocesano de la Pastoral Social, CEPAS. El despertar fue el Vaticano II. Sí, Sí. es un documento que precisamente se dio como en los años 60. Incluso lo estuve ya buscando, poder mirar, y el Papa Francisco mirando un documental donde él creó un documento y por eso hizo todo este proceso de transformación. Esto es cada cierta temporada el Vaticano hace algunos cambios, pero aquí lo que hicieron el Concilio Vaticano II, es que se llama eso, se Sí. reunieron para hacer como un proceso de transformación y ahí surge el secretariado diocesano pastoral con una misión muy importante. Sí, lo que pasa es que, sí, claro, el Concilio Vaticano II fue un acontecimiento muy importante en la Iglesia. Yo no soy muy historiador, pero entiendo que han habido como tres concilios: el de Nicea, el de Trento, hubo otro, pero hacía mucho tiempo no había un concilio. Entonces el Papa convoca a la Iglesia a una renovación. Eso fue, y la renovación son varios sentidos, pero uno de los elementos más de la renovación era que la Iglesia tenía que estar cerca al pueblo de Dios. Y con ese argumento, pues la iglesia despertó socialmente y digamos políticamente, en el sentido de que todo ese trabajo tenía una incidencia política, era innegable. Y entonces esa corriente renovadora del Vaticano II, que fue mundial, fue eclesial y mundial, llegó a Colombia y un sacerdote joven que en ese momento, inclusive estaba estudiando en Europa cuando el Vaticano, y entonces él propuso llegar a Santander y a la diócesis de San Gil a transformar. Y la estrategia de transformación fue muy sencilla: identificación, formación y entrenamiento de líder. Y lo otro, creación de formas asociativas. Y escogió el cooperativismo. Ahí viene lo interesante porque habla mucho sobre la escuela de liderazgo que está ubicada en Zapatoca y en el Y Páramo. en el páramo. Y ahí es donde su merced ingresa como docente, o sea, ese proceso, ¿cómo fue que llegó? Ah, bueno, estamos buscando, o simplemente... Pues me cerraron las puertas en la belleza. Yo ya conocía al padre Ramón. Le dije: padre, me echaron de la belleza. Dijo: venga a trabajar conmigo. Porque él había logrado, cuando fue ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento, un convenio entre la diócesis y el ministerio que le daba recursos humanos y económicos para los dos institutos de liderato. Y entre los recursos humanos había conmigo más de 20 docentes. Entonces llegué como docente, pero yo no llegué a dar clase, no fui un educador formal, ni con aula ni nada, sino que yo deambulaba por los pueblos, identificando y motivando liderazgos y generando o apoyando diferentes formas de organización. Esa es mi escuela. Por eso digo que en la belleza me hicieron favor cuando me sacaron, porque me abrió un universo, un horizonte que yo ni pensaba, incalculable. Bueno, Ah, miremos bueno. una cosita. Comienza aquí como ese recorrido por por los municipios tanto de la provincia guanentina y comunera y de Leña, Vélez era de la diócesis. pero me Sí. gustaría que nos pudiera compartir cómo era ese proceso de formación de liderazgo, cómo era esa mirada, esa formación para identificar la potencialidad del liderazgo y cómo ingresaban a hacer esa formación. El padre Ramón, él estudió en Europa, estuvo en Lovaina, tuve varios encuentros con el padre Camilo en Europa. Luego él pasó a Canadá, sobre todo a la Canadá francesa, donde el cooperativismo ha tenido grandes desarrollos. Y ahí hizo una tesis sobre desarrollo social a través de los liderazgos naturales y de las formas asociativas. Y lo que hizo fue tratar de llegar aquí a la diócesis a proponerle a los jerarcas de la diócesis de ese entonces que adoptaron su propuesta, y lo logró, no 100%. Y entonces la estrategia de él era el liderazgo natural, porque fíjate que hay movimientos que hablan de cuadros. Para él nunca existió la concepción de cuadro. Era el liderazgo natural, pero él argumentaba que los liderazgos naturales necesitaban promoverse y capacitarse para que ejercieran su liderazgo de una manera más constructiva y más positiva. Y entonces creó el Instituto de Zapatoca, que era para futuros líderes. Buscábamos por las parroquias jóvenes campesinos cierta capacidad de liderazgo y los llevamos al instituto a citarlos, algo en educación formal, pero más que todo en organización
y en promoción social. Y en el Instituto del Páramo se especializó en actuales dirigentes, o sea, los que eran cuando ya de la acción comunal, de no sé qué. Él trabajó la zapatoca porque él se dio cuenta que los actuales dirigentes en su mayoría eran analfabetas. Y entonces no quería que los futuros fueran tan analfabetas, por eso se promovió en el Páramo una primaria rápida para adultos y en Zapatoca un bachillerato también rápido para adultos. Esa experiencia, inclusive la de Zapatoca, fue premiada por el Ministerio de Educación, porque es que qué curioso, simultáneamente hubo en ese entonces varios programas de formación campesina. El país cuando eso estaba pensando en la educación de los campesinos. Entonces, hubo varias experiencias, la de Zapatoca, que fue premiada, una religiosa en Vélez que también fue premiada, los jesuitas con la Universidad Campesina de Buga, eh, los hogares juveniles campesinos de Monseñor Cadavid, la granja del Padre Luna, bueno, hubo todo, pero fíjate que eso desapareció en este momento, ya en este momento olvidamos la educación rural. Su merced me lleva a esa historia de Radio Sutatensa, que era el medio para educar. Fue anterior, en el fondo fue como la nueva imagen de promoción social de la iglesia, porque Radio Sutatensa fue importantísima y fue tomada como una de las experiencias más valiosas de América Latina y eso tuvo apoyo de muchas instituciones a nivel internacional, pero se quedó ahí y empezó como la decadencia de Radio Sutatensa porque no logró incidir, sí incidió mucho en la parte de culturización del campesino, pero en esas, cuando Sutatensa empezaba como el declive, acá en la diócesis se formó o se creó el programa de formación y entrenamiento de líderes y de organizaciones sociales. Y yo llegué a trabajar ahí. Entonces, yo realmente sigo es un capacitador. ¿En qué época arrancó? ¿En qué año? Bueno, realmente por ahí a mediados de la década a final de la década del 60, ya el padre Ramón estaba con esa idea tratando de convencer a la diócesis para que le dieran espacios. Y prácticamente en el 66, si no estoy mal, lo primero que creó fue COP Central, que era una cooperativa central para la promoción social. Y la creó con las parroquias y algunos sacerdotes, porque no había todavía cooperativas. Pero en el año 68, a raíz de la venida de su santidad Pablo VI, que de la iglesia, entonces aquí en la diócesis hubo un acuerdo, pero nosotros no vamos a hacer ningún monumento al Papa. El monumento que le vamos a hacer a la unidad del Papa es crear en cada parroquia una cooperativa. Por eso ahora llaman aquí el territorio solidario de Santander y en septiembre va a haber aquí un gran evento internacional sobre la economía solidaria, porque la iglesia se comprometió a crear cooperativas en todos los pueblos. Lógicamente esa semilla no germinó igual en todos los lugares, pero ahí nació la estrategia de organización del cooperativismo. Pero el trabajo mío, cuando yo empecé a coordinar y algo, empecé a tener algo de capacidad de decisión, yo me fui más que todo hacia las organizaciones sociales de tipo reivindicativo, pues estamos en una sociedad injusta. Entonces los dos libros que usted va a tener la oportunidad de leer, y que le agradezco mucho que lo lea, en el fondo es narrar cómo se generaron esos dos procesos, el conflicto y la lucha por la tierra en Charalá y el problema del fique, que más de 15.000 familias campesinas de Santander vivían del fique y llegó el plástico y los empezó a ahorrar lentamente y los sacó del mercado. Fue toda una crisis campesina de grandes dimensiones. Esos son los dos libros. Entonces realmente, mira, para los que me están escuchando, escúcheme, yo no soy un escritor, yo lo que sigo es un capacitador y un promotor, pero ya en el ocaso de la vida dije, oiga, esto que me pasó a mí, curioso, yo contribuí ahí en muchas cosas, claro, era un equipo, yo coordiné 15, 20 extensionistas, pero lo que me pasó tengo que contarlo y lo que estoy haciendo es contarlo. Yo realmente ni soy ni pretendo ser tenido en cuenta como un escritor, pero sí vale la pena contar qué pasó en esas décadas, porque es que la sociedad rural colombiana, bueno, latinoamericana, pero la sociedad rural colombiana ha tenido transformaciones en los últimos años y casi nadie las ha registrado y las ha tenido en cuenta. Y han habido transformaciones críticas, trágicas, pero también transformaciones sustanciales. Por ejemplo, en torno a San Gil, la economía del tabaco fue próspera. El tabaco ya prácticamente desapareció. La economía del fique no digamos que fue próspera, pero era una fuente de subsistencia de miles de familias, desapareció. Ha sido traumático y esas familias han luchado por tener otra alternativa. En este momento pues surgió el café, en el cual pues el ingreso es mejor, las condiciones de vida son mejores, pero no sabemos qué puede pasar con el café, no sabemos porque es que a veces esos altibajos no, bueno, es impredecible. Este es un llamado a todas las personas que tienen historias por contar. La mejor manera de conservar la memoria es escribirla. Y cuando alguien como el señor Ricaurte ya ha escrito 2 libros, eso es más que un mérito, es un acto
de compromiso con la verdad, con la historia colectiva. En sus obras no solo se narra, sino que se documenta todo un proceso de conexión con las comunidades, la identificación de líderes naturales y el esfuerzo por organizarse frente a la indiferencia del Estado. Particularmente me conmueve porque tuve la oportunidad de leer los dos libros y me cautivaron, me conmovieron, me entristeció que a pesar que forma parte de nuestra historia muy reciente, hay un capítulo dedicado al movimiento campesino que se dio en conmemoración de los 200 años y fue en 1981, un hecho que en lo particular fue silenciado una vez más a tal punto que yo ni me enteré. Mientras que las escuelas nos enseñaron no salimos de la revolución de los comuneros en 1781, nuevamente 200 años después se volvió a hacer y fue doloroso. En mi generación realmente ni me enteré y mire que nuevamente se gestiona una movilización de campesinos desde distintos municipios hasta llegar al socorro. Luego en el libro habla que otro capítulo habla sobre cómo fue la toma de la alcaldía, la gobernación y la hacienda del salitre. Una estrategia tan audaz como histórica. Detrás de este movimiento había una mente estratégica capaz de inspirar a toda una región y una mente estratégica. No todos tienen esa capacidad de pensar como en una visión global, como la indiferencia de los gobernantes una vez más y la pérdida de valiosas vidas, es decir, ya no se podía callar o silenciar a las personas, invisibilizándolas, sino que ya se atrevieron a desaparecerlas del planeta y eso sí es doloroso, muy doloroso. Lo cierto es que estos dos libros recogen o visibilizan la dignidad, la resistencia, la esperanza de un pueblo que no decidió callar. Que poco la menciono en el libro, pero si tengo la oportunidad de seguir escribiendo, lo voy a desarrollar. Es que a raíz de la famosa marcha comunera, que cuento algunos detalles, se creó un movimiento campesino paralelo a las cooperativas, porque era reivindicativo, y ese movimiento campesino se llamó el Común, tomando la gesta comunera. Y ese Común fue respetado y fue temido inclusive, porque nosotros hicimos movilizaciones muy bien hechas, o sea, era una cosa con altura, con inteligencia, pero desafortunadamente por problemas internos el Común se dividió, perdió fuerza. Está todavía el Común, pero no tiene la fuerza que tuvo antes. Los compañeros de ese entonces no entendieron realmente la dimensión de lo que estábamos haciendo y primaron los intereses personales sobre los intereses colectivos del campesinado. Y fue una lástima. Pero fíjate que cuando yo estudio o leo, recuerdo el movimiento comunero de Galán y Alcantuz, ellos también fueron divididos entre ellos. O sea, esas contradicciones en el seno de los movimientos sociales y en el seno de las masas existen y se dan. Y se dan por diferentes motivos, pero se dan más que todo por intereses particulares. Digamos, la biografía de José Antonio Galán, porque se dice tantas cosas, pero de esas tantas cosas, pues lo que nos contaron en el colegio, pues no es. Y No, entonces no, por es que eso se ha tomado como ese caballito de batalla de cómo fue José Antonio Galán y resulta que no, sí, era un campesino que quería tener su familia, vivir de su cosecha, pero jamás quiso ser un líder. Recibió las órdenes Francisco Bermeo y lo que hizo fue, y así como usted, ir de pueblo en pueblo, oiga, mire, esto es lo que está pasando, únenos a la causa, pero no falta el que diga, no, es que llegó, atropelló, violó, robó, bueno, todos los improperios para este personaje y este personaje no hizo eso, compartir a las nuevas generaciones de que la historia se ha contado de acuerdo a una sola mirada y de acuerdo a ya unos pedazos. intereses y a pedacitos. Y como nosotros somos altamente emocionales, entonces nos quedamos con esa versión del sacrificio, de sí, que cómo es posible. El No, superhéroe. Sí. exacto, y yo lo que llegué a la conclusión es que, y esa es una vieja usanza que ocurre en nuestro país, y es que a alguien toca echarle la culpa. Y desafortunadamente aquí fue José Antonio Galán y llevó la peor parte. Ese mismo sentir ocurrió en esta celebración de los 200 años de la Revolución de los Comuneros. Es que hubo un acontecimiento que es regional que es Radio Guanentá, una emisora, cuando vio la dimensión de eso, colocó 3 transmóviles a transmitir en directo
la marcha de los campesinos. Y entonces hacían cambios, cuando eso ya la tecnología permitía. Entonces entrevistamos aquí a fulano de tal, ¿usted por qué marcha? Y aquí, ahí apareció hasta un campesino que hizo un himno, que lo tengo en el libro Sí, porque es perfecto el himno, o sea, cómo interpretó el sí, momento histórico. sí, sí, Y bueno, y cuando llegamos nosotros ya casi llegando al Socorro, el presidente Turbay no vino, que iba a venir. Ahí lo cuento en el libro, no me lo anticipo a los lectores. Y cuando íbamos en el Socorro, el gobernador ya pasó al atrio de la Catedral del Socorro a esperarnos, pero parece que la tarima no tenía mucha cobertura. Y entonces lo entrevistaron y dijo, no, yo le pido favor a los campesinos que aligeren la marcha, nos estamos aquí esperando para escucharlos, pero ojalá lleguen rápido porque aquí yo estoy bajo el sol, ¿sí? Y entonces entrevistaron a un campesino y dice, bueno, ¿usted qué opina de lo que el gobernador dijo? Que nos espere, nosotros llevamos toda una vida bajo el sol. Eso fue curioso porque semejante. como lo describes en el libro, es una cosa increíble. Está, digamos, es esa parte sensible, porque nos enorgullecemos porque siempre hemos sido los primeros en todo. Pero cuando empezó a construirse ese material sintético y afectó directamente al fique, el fique estaba muy de la mano con el café y el tabaco también estaba muy de la mano. Entonces, esto es que es muchísimas familias que estaban viviendo de esos productos. A eso súmele el tema de las tierras. Eso en los Claro, aparceros de Charalá es una situación que no se ha arreglado hace más de 300 años y se ha hablado eh, no sé cuántas reformas agrarias ha habido en nuestra historia, pero el problemita sigue ahí. Y por sí, eso sí. celebro mucho cuando su merced me dijo, no se olvide de los campesinos. Entonces, el objetivo de los libros realmente es como contar que las generaciones nuevas y las actuales sepan que aquí hubo una lucha campesina, que hubo unos campesinos que, como decía un amigo, que tocaron con los talones la tierra y con la punta de los dedos las puertas del cielo. O sea, que aspiraron a llegar más allá, pero que no fueron tenidos en cuenta. Realmente el problema del tabaco, el problema del fique, el problema de la tierra no ha sido resuelto. Y ya no se resuelve, el fique no se resolverá, porque descargaron, la crisis del FIC la descargaron toda sobre los hombros de los campesinos que pasaron de ser pobres a miserables y a tener que emigrar y a buscar un refugio donde fuera la desintegración familiar, el éxodo, y luego llegó la violencia a posesionarse de esas tierras también y a someterlos en el sentido de que ellos hacen control territorial. No, por eso por ahí un artículo que me sacó Vanguardia una vez que tú lo mencionas, que digo, yo no sé cómo los campesinos hemos aguantado tanto, porque es que todos llegaron de los campesinos a sacarles los votos, a explotarlos, ¿sí? A que se conviertan en soldados de su violencia, según su ideología, porque llegan a utilizarlos, tanto los unos como los otros, tanto el Estado que los vuelve soldados, tanto los de izquierda como la derecha que los vuelve militantes, y en el fondo es carne de cañón, porque los intelectuales y los que dicen dirigir esa cosa, pues realmente no, es que pelean de mucho. Por ahí una vez hablaban de, ahí creo que lo menciono en el libro, de la Alianza Obrero Campesino, ¿sí? Que eso es parte de la estrategia de los grupos radicales, ¿sí? La Alianza Obrero Campesina y la diversificación de las diferentes formas de lucha o la combinación de las diferentes formas de lucha. Y cuando hablaban de la Alianza Obrero Campesina, un dirigente campesino, no de acá, pero es un gran dirigente que yo admiro mucho, dijo, esa es la alianza del jinete y el caballo. Tenemos que pensar es quién va debajo y quién va encima, ¿sí? Y eso fue, los movimientos sindicales cabalgaron sobre las ilusiones y esperanzas de los campesinos y lo utilizaron para volverlos presa de la guerra, porque cuántos campesinos se fueron ilusionados a la guerrilla y los que nunca regresaron, como dice la canción, de los que fueron y lucharon y de los que nunca regresaron. ¿Cuántas madres no perdieron a sus hijos en la guerra? Tanto como soldados, como paramilitares o como guerrilleros. ¿Y quién se cargó eso? ¿Quién cargó sobre sus hombros toda esa crisis? El campesino. Entonces, ahí cuando uno habla de la necesidad de empezar a reconstruir el tejido social, pues es un trabajo de largo plazo y de mucho entendimiento, porque realmente la violencia nos hizo mucho daño. Todavía tenemos secuelas muy grandes de la violencia. Y cuando en el país se trata de polarizar más, y los unos echar la culpa a los unos y los otros a los otros, en el fondo lo que estamos creando un terreno para que la violencia continúe. Es simplemente alimentarse ellos, que son los jefes, del odio y de la polarización del campesino y de la polarización del país. Y miramos las alocuciones de los dirigentes grandes, tanto de un lado como del otro, polarizar, polarizar, divide, divide, y en el fondo están abonando el campo
para la guerra. Correcto, usted acaba de decir una frase muy diciente: divide y vencerás. Esto lo Claro. dijo Julio César hace no sé cuántos siglos, pero es una frase macabra que a través del tiempo prevalece y es la estrategia por la cual nosotros no hemos salido de donde andamos. Usted me pregunta en este momento, una pregunta muy abstracta, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Para mí no es ni la izquierda ni la derecha, es la polarización, porque la polarización lo que hace es matricular a uno en un bando y otro en el otro y no dejar espacios para pensar libremente y crear nuevos espacios. Entonces la gente ya se matricula y se radicaliza, claro. Y entonces ya cada uno lo tiene captado, o es de aquí o es de allí. La polarización es lo peor que le puede pasar a un pueblo, porque no le permite pensar, no le permite opinar, no le permite explorar nuevas alternativas. Prácticamente queda es preso de una ideología o de unos líderes que fomentan la polarización porque ellos se alimentan de ella. Hagamos un análisis. Aquí en Colombia, los unos y los otros no tienen razón de ser. Eso me hace, Prácticamente ellos se retroalimentan. sí, sí, eso me hace acordar de una parte del libro que habla acerca de la constituyente De mogotes. municipal, a vísperas de que a nivel nacional se estaba dando la constituyente para sacar una nueva constitución, que fue la constitución del 91. Y entonces ahí me surgió una pregunta y es: ¿será que fuimos los primeros en Santander o ya eso estaba caminando en Bogotá? No, no, esa ilusión, llamémoslo así, de la constituyente de Mogotes ya fue dentro del marco de la constitución del 91, ¿sí? Que habló de la soberanía popular. ¿Sí? Sí, Y lo que porque se hizo en Mogotes fue un intento de soberanía popular, pero eso mucho se desdibujó por muchas cosas. Es que los procesos sociales son bastante complejos y contradictorios. Pero yo toco ahí el tema de Mogote porque es una experiencia valiosa, pero que terminó bastante mal en el sentido de que no logró los objetivos. Y la sociedad mogotana, la de Mogotes, terminó también polarizada, unos a favor de la constituyente y otros en contra. con base en su conocimiento y experiencia, ¿cómo nos puedes contar o esa formación que tenemos que tener en cuenta para que realmente formemos líderes? Porque somos líderes, ¿cómo lo debemos hacer? Ese tema es bastante, yo lo viví mucho tiempo, yo trabajé 35 años con la pastoral social, entonces el concepto de liderazgo hay que estudiarlo mucho, porque los liderazgos no se dan en abstracto, se dan en medios concretos y generalmente emergen de los momentos críticos. Los liderazgos se dan en momentos críticos, pero es muy difícil en esos momentos críticos encontrar liderazgos con una visión de conjunto, porque a veces la lucha es por lo inmediato, ¿sí? Y es normal, la lucha es por la supervivencia, que te suban el precio del fique o que les compren el tabaco. Y entonces el problema ahí es de los liderazgos que puedan tener una visión amplia y no es fácil. Campesinos en su mayoría analfabetas, creyentes, de buena fe, respetuosos. Es muy difícil que ellos de un momento a otro entiendan que hay que hacer un trabajo muy duro para romper un poco el paradigma de una sociedad injusta. Y eso no es fácil. Y ahí es donde uno, por ejemplo, ¿cuál es la esencia de Galán el Comunero? Que tiene una visión un poco más de conjunto, ¿sí? Y que su lucha fue más hacia el conjunto, hacia nuevos horizontes, porque los demás querían era beneficios personales. El caso de Herbeo, el caso de Márquez de San Jorge, el caso de otros, sí, querían era plata. Entonces ahí es una situación como muy dialéctica en el sentido que, bueno, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, qué espacios se presentan, qué espacios no se presentan, cómo reacciona el adversario, cómo se consolidan los procesos sociales. Mire, eso es un cuento muy difícil, pero yo lo pude vivir con algunos resultados, pero es muy complejo el tema del liderazgo y el tema de la organización, porque estamos en una sociedad injusta, totalmente, una sociedad excluyente, una clase política con una serie de vicios tremendos y una gente o un campesinado y mucha gente del pueblo que son mesiánicos. Espera que llegue alguien y lo salve. Y eso tiene sus dimensiones, porque entonces eso conduce a veces al caudillismo. Bueno, es muy complejo, pero yo viví esa experiencia. Lástima que ya no estoy como para escribir temas sobre el liderazgo, pero yo viví el liderazgo en la práctica. Siendo yo un capacitador, fui consciente de que la única manera de capacitar a los líderes era en la práctica. Y cada vez que se hacía una movilización, una toma, una asamblea, una presión social, era aprendizaje, para que ellos vieran que ellos podían hacer algo, ¿sí? Que podían hacer
para que despertaran de su letargo y desarrollaran una confianza en sí mismos. Pero no fue total, no fue total. Y yo pienso que el común se dividió en el momento en que, no, mejor dicho, estamos hasta ahora, éramos un embrión, estamos germinando un proceso y desafortunadamente muchos compañeros no entendieron eso y terminaron hundiendo ese proyecto social y político tan grande que para mí era mi gran sueño y mi gran esperanza, que era el común. Fue una lástima, sí. Y lo diré en toda parte y tengo argumentos para decirlo, inclusive para señalar, pero no me gusta hacerlo. Que mire que ha enfatizado el tema de un liderazgo con visión en conjunto. Al leer sus libros me llevó a esa conclusión: usted es un líder con visión en conjunto, un gran estratega, porque con todo lo que hizo, ¿qué hay que hacer para poder llegar a tener esa visión en conjunto como líder? Yo creo que una de las cosas que hicieron controversia dentro de la pastoral social en torno al trabajo mío, porque yo asumí un liderazgo. Yo fui consciente, yo lo asumí, eso sí fui consciente y lo pensé muchas veces. Y yo lo asumí porque me di cuenta que era muy difícil que un campesino o unos campesinos, o sea, hay liderazgos que son una pirámide, los liderazgos de cúpula, sí, pero que un campesino raso, tuviera la capacidad de asumir un liderazgo y de ser capaz de confrontar con los poderes de ese entonces y manejar medios y prensa y dar argumentos y escribir y todo, eso era muy difícil que se encontrara en ese momento, no porque uno no quiera y no valore el campesino, porque si usted lee, por ejemplo, la canción que compuso Santiago para la marcha, él tenía una visión, pero le faltaba muchas cosas para poder enfrentarse a los poderosos. Tal vez yo tuve esa osadía de tratar de enfrentármeles, pero con una manera muy constructiva, muy constructiva. Nosotros hicimos movilizaciones que la gente realmente, cuando nosotros llegamos con la marcha campesina a San Gil, hubo gente que salió a las calles arriba y lloraban de ver esos rostros campesinos, sí, esos campesinos con cotizas y algunos descalzos, y la sola cara del campesino era un mensaje. Entonces, sí, fue una experiencia muy bonita de unos campesinos que vivieron un momento, pero hay que ver en qué contexto se dio ese momento. Gobierno de Turbay, represivo, estatuto de seguridad, los grupos de extrema izquierda pescando y penetrando y dividiendo las organizaciones sociales, ¿sí? Tocaba jugar con eso. Los políticos no querían el movimiento, ¿cómo lo iban a querer? Y además nosotros nunca nos entregamos a ellos ni trabajamos con ellos. Yo nunca he militado en ningún movimiento electoral, que va. Y entonces era muy difícil. Y luego llegan los paras, bueno, ya fue al final, ya prácticamente el movimiento campesino había bajado, pero llega la represión. Pero a nosotros nos hizo mucho daño. Nosotros, la que llamaban cuando los escuadrones de la muerte o la mano negra, nos mataron dos compañeros muy queridos. Entre ese muchacho que yo me lo traje de la belleza, que era como si fuera mi hijo, me lo asesinaron en el Encino, provincia de García Rovira, en el Inciso. Y esa muerte de esos dos compañeros nos golpeó muchísimo, porque uno está jugando cartas sobre la mesa, democrática, diálogo, sí, confrontación, pero confrontación con altura democrática, y empiezan a asesinar. Entonces la pregunta de uno es, ¿qué pasa ahora? La pregunta que yo me hacía es quién será el siguiente. Y eso nos causó internamente también mucho daño, porque se bajaron muchas banderas, se recogieron muchas banderas, la represión. Y luego llegó la otra represión que no quiero mencionar. Es decir, la violencia a nosotros también nos afectó muchísimo. O sea, nos afectó una clase política indolente, nos afectó la crisis campesina, nos afectó la poca capacitación del campesino, porque casi todos eran analfabetas, pero nos afectó la violencia de todos lados. Y es que así es muy difícil jugar. Mire, los que me están escuchando, ustedes no saben cuánto pánico y cuánto dolor causa un asesinato de un compañero. Eso es muy triste. Que lo asesinen vilmente, sin ni siquiera escucharlo. Sí, eso es muy triste. Eso para nosotros nos dolió mucho y nos obligó a recoger banderas. Dentro de esos campesinos que murieron, murió un gambitero, hermano de Lola, hijo de Froilán Buitrago. Lo asesinaron en Zapatoca. Es muy triste. Por eso, dentro de los capítulos que tiene el libro de la historia sobre el fique, sí, se percibe Y es que eso ahora. duele mucho porque es que nosotros no estábamos jugando a la violencia. Nosotros yo personalmente como dirigente, he rechazado la violencia en todas sus dimensiones, porque pensamos que la única manera de cambiar una sociedad no es convirtiendo a la sociedad entre amigos y enemigos. Eso no puede ser así. Entonces, nosotros jugando limpiamente, con la verdad, con las movilizaciones, con la capacitación, con todo,
y vean a asesinarlos. Sino, ¿cómo así? Uno a veces dice, bueno, es que el que está con el fusil en la mano, pues está en la guerra. Pero que maten a un campesino que está apoyando los grupos comunitarios, que está hablando de lo que toca hablar, que es la tierra, las reivindicaciones, que no está militando en ningún grupo de extrema y lo asesinan. Es una vileza, ¿sabes? Esta cosa es inaceptable. Y entonces viene la siguiente pregunta, ¿y dónde podemos encontrar sus libros, señor Ricaurte? Porque ya aquí No, con toda aquí esta está historia mi es... hijo está mi hijo que es más virtual que yo y más estudiado que yo, que cada rato me dice, bueno, ¿y usted qué? Yo leo libros realmente. Por ahí los he dejado en algunas cafeterías y cuando voy dicen que sigue vendido, pero a veces no los he colocado virtualmente, pero mi próximo trabajo es colocarlos virtuales. Y, y del FIC que todavía me quedan algunos ejemplares. De Charalá me queda muy poquito, no creo que me quedan más de 20. El de Charalá, que prácticamente está agotado. El de FIC sí me quedan unos 200 ejemplares. Voy a ver cómo hago para que la gente los conozca, pero eh, yo creo que a raíz de este trabajo que está haciendo, que le agradezco muchísimo y valoro mucho lo que usted está haciendo, porque eso es lo que hay que hacer, resaltar el campesinado, resaltar la santanderianidad, resaltar, ¿no?, nuestra historia, sí. Yo creo que a raíz de esto de pronto va a haber un poco más demanda del libro, pero el libro no tiene intereses económicos. Yo lo estoy dejando prácticamente por los costos de impresión, pero sí quiero rescatar lo que invertí porque yo tampoco es que sea de muchos recursos. Pero estoy satisfecho de haber podido escribir estos libros y me da mucha alegría cuando alguien los lee y comenta y digo, no, carajo, no se perdió el esfuerzo. Porque lo que busco, como decía antes con el libro, es eso, que la gente conozca las angustias de los campesinos, la historia de los campesinos, su lucha por una vida mejor, los altibajos que hemos tenido, la dinámica de un movimiento social que quiso hacer presencia en un momento dado en la historia de la región, o que hace presencia todavía, porque no se ha desaparecido del todo. Eso es todo, Yasmín. Eso es, pero voy a ver cómo los coloco y tú me vas a ayudar. Y pues aquí es apoyémonos y también No, es es que ese motivar a trabajo que escribir, a leer, porque es la mejor forma de desarrollar el poder del discernimiento, que esa es una cualidad que no la tenemos todos. Y que es claro, triste que en las redes sociales eso ocurre de todo un poco. Y uno dice, sí, bueno, pero ¿qué tan cierto es lo que están diciendo? Ese poder de discernimiento nos hace falta y la mejor forma es pues leyendo, conocer los puntos de vista del autor, esas historias que marcaron en una temporada cronológica de nuestra historia. Y como le mencionaba, yo no tuve ni idea, o sea, todo esto se desarrolló en los años 80. Yo estando en Charalá, pues no me enteré. Tal vez porque, claro, yo estaba chicuela y pues está muy niña. estas cosas no me interesaban mucho, pero ya en este tiempo uno dice, Dios mío, y eso ocurrió en pleno siglo XX y mucho desconocemos estas historias. Y cuando mencionó que no olvidemos a los campesinos, créame que le he tomado la palabra porque sí, nuestros campesinos están todos los días sobreviviendo, rebuscándosela. Recuerdo mucho el libro que lo socialicé ahorita el lunes, que es el libro del Papa Francisco que se llama De los vicios y las virtudes, y allí habla de la esperanza, que la esperanza es una virtud que la tiene muy presente la comunidad pobre, porque todos Claro. los días se tienen que levantar, se tienen que luchar para tener ese pan de cada día y no valoramos ese esfuerzo. Sin embargo, hay tantas cosas injustas y aquí la comunidad pobre sigue adelante. Y ese es el gran mensaje del libro, entre otras cosas, pero sí le tomo la Sí, palabra sí. de que hay que empezar a visibilizar a nuestros campesinos porque sin ellos no podemos comer. Mire que ellos están No, produciendo y nosotros no valoramos. Y aquí es empezar a reconocer, a valorar y por sobre todo a respetar por esas acciones que hace nuestra comunidad campesina. mire, los campesinos siempre hemos vivido de la esperanza. Primero, que tenemos una fe bastante arraigada. Segundo, que es que la vida del campesino es esperanza. Sí, espera las lluvias, siembra una semilla, la cuida, la cultiva, espera una buena cosecha, espera venderla a un precio justo, que eso generalmente no se da. Pero el campesino es prácticamente el hombre de la esperanza o
la parte de la sociedad que vive de la esperanza. Y hay otra cosa muy importante del campesino, no solamente eso, es que ahora que entendimos el problema del medio ambiente, el campesino es la persona que está en contacto estrecho con el medio ambiente, acaricia la tierra, siembra, cuida el agua, las plantas, las aves, la fauna, todo. Es el campesino. Yo no sé por qué la sociedad no ha entendido la importancia que tenemos los campesinos, lo importante que somos, no solo desde el punto de vista económico y alimentario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, cómo la cultura campesina, la transculturación nos ha golpeado. A mí una vez alguien me dijo, bueno, ¿y usted por qué usa sombrero? Le dije, primero, porque tengo problemas de piel y el sol me da duro. Y segundo, porque es que los campesinos en la transculturación perdimos hasta el sombrero. Es decir, hemos perdido nuestra cultura, hemos perdido todo. ¿Sí? El país tiene que pensar muy en serio en los campesinos, muy en serio. No sé cómo será, pero no. Y sobre todo que el movimiento campesino en este momento está fuerte un poco en las zonas donde hay conflicto por la tierra y ha respirado, se ha oxigenado, pero el movimiento campesino que yo conozco parte del país está bastante atomizado y sobre todo bastante eh, comprometido con la clase política y con la polarización. ¿Y cómo hacemos para que el campesino entienda que él es protagonista de una historia que debe construir diariamente una identidad? Porque es la identidad lo que nos puede sacar adelante, que nos valoremos qué somos, qué queremos, para dónde vamos, qué espera la sociedad de nosotros, etcétera. No sé si de las personas que nos están acompañando tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Veo que hace poco ingresó el señor Nelson Fonseca, es un personaje que es Ah, del municipio de Onzaga y hola Nelson. previamente, Oiga Nelson, yo usted como que lo había visto ya Hombre, claro, en otra vida, en la otra vida, en la primera reencarnación. como Sí, mínimo. Y a ti agradecerle por estos espacios. Lamentablemente tuve que llegar tarde, no me perdí esa magistral intervención de nuestro amigo Ricaute, un hombre con mucha sabiduría, con conocimiento y pues contando lo que se vive en el campo. Yo recuerdo que es lo que nos une fundamentalmente la marcha campesina que se hizo de Gonzaga a Covarachía. Estuvimos recordando qué días esos pasajes de la historia y ahí yo podría declararme en uno de los desplazados o un primer desplazamiento que hubo silencioso. Simplemente resuélvase como pueda porque si vivíamos del fique y el fique después terminó sin ningún valor, nadie lo compraba, la gente quedó a la deriva. Gonzaga tenía 11.000, casi 12.000 habitantes más o menos para el 80 y en la década del 90 solamente quedaron 5.000, o sea, quiere decir que sí, hubo una migración total, drástica. brutal. Hay un escrito por ahí medio, lo toca la señora Benilda Vergara, que usted alcanzó tal vez a conocer, a Omaira, que es Sí, la que hace un poco esa referencia de por qué se fue la gente, por qué el pueblo se abandonó pues a su suerte. Y hombre, tocar esa parte, esa fibra sensible del campesino, pues es lamentable porque no hemos podido organizar, digamos, como una sociedad un poco más justa y equitativa. Campesino depende de las mentiras del político y de las promesas de la religión. Ambos personajes para mí son de alto riesgo y de alto cuidado. Me disculpan pues meterme acá como tan en la vena de lo que es una sociedad que se entretiene con estos personajes, pero ya nos estamos dando cuenta para qué sirven, especialmente los políticos. Entonces el campesino seguirá ahí mientras no haya un modelo de educación distinta, mientras no haya una reivindicación de su verdadero valor y el aporte a la economía y especialmente a la sociedad. Pues de ahí depende la comida de todos nosotros, claro. Hay empresas, agroindustrias que han querido desplazar al campesino y para ello lo han sacado a golpes, a las patadas de sus predios. Y esa es la deuda que tenemos en este momento. No sé, Ricaute, si tiene algo que no, contradecir. no, hombre, yo cuando supe de la presencia suya y esa llamada que usted me hizo, me dio mucha alegría. Tenemos muchas cosas en común y yo creo que vamos a tener muchas cosas en común.
porque por más que sea la voz de nosotros, es muy difícil que la callen. Y, y tenemos que seguir. No, Nelson, de esto hablamos. ¿Ya tienes el libro? No, no lo tienes. Sí, sí, no, no lo tengo. La niña que hizo la promoción del libro, que muy bueno, que muy elegante, que, mejor dicho, estoy esperando que llegue el momento de poderlo disfrutar, igual que para los que nos acompañan hoy en esta reunión, pues comentarles que uno de mis primeros escritos en su momento fue el Fogón de Mentira Fresca, el personaje de San Gil, don Ulpiano Gómez, que fue un ícono de la cultura sangileña y que eso forma parte de lo que estamos haciendo hoy acá y de nuestro encuentro, que es la oralidad. Entonces, comunicarnos, expresarnos, es la esencia del ser humano, podernos comunicar con el otro y poder establecer acuerdos y seguir adelante. Creo que este espacio, Yasmín, es un espacio de encuentro de quienes tenemos en algún momento algo que decir o por lo menos nos proponemos a eso, tal vez no de la mejor manera ni los eruditos en la materia, pero por lo menos con la pluma lo intentamos hacer. Escribir el cuento de Mentira Fresca es darle vida a ese personaje que ya se fue. Que era Y, de origen campesino. Que todos esa- nosotros tenemos sangre campesina. Sí. y los cuentos de Agapito que escribí también años después, porque era como los dos y que terminó siendo reconocido por la Gobernación de Santander como un documento, pues recibió el estímulo, o sea, como uno de los mejores Qué bueno. trabajos que se presentaron ahí para mirar en el fondo y en el trasfondo qué es lo que ha vivido Colombia en el campo, que es la vil violencia patrocinada y orquestada desde las élites, o sea, donde no tienen asco en mandar matar, en hacer matar, en azuzar a la gente para que se enfrente por un color. Qué tristeza. Y a defender a quién con ese color. Y regando y manchando el país de sangre sin asco. O sea, pero Sangre campesina, que es lo triste. esa es la parte triste. Y sacándolos de su hábitat natural, transformándole su vida, transformando, por ejemplo, la mujer que sale del campo ¿a qué? A prestar servicios de qué tipo en la ciudad, con poca educación, sin dinero, sometidos y expuestos a toda la barbarie que se le ocurre a la ciudad, porque la ciudad definitivamente es un mundo de competencia, eso es peor que en la selva, eso es una Sí, vorágine sí. del día a día y defiéndase y mire a verde. Si mejor dicho, uno tiene que aquí en la ciudad da gracias porque al finalizar el día quedó vivo. Es una jungla de No cemento. O murió en sea el que intento. Entonces, me alegra, Ricardo, de tenerlo hoy acá como el invitado especial y lamentablemente, no. pero bueno, tendremos la posibilidad después de leer su escrito y de seguir adelante con esta amistad y esta relación. Esperemos que la señora Yamil nos vuelva a invitar pues a No. estos No, conversatorios. el trabajo de Yasmín es valioso, valiosísimo. Lo valoro mucho. Por eso Pues, la busqué. Sí. Y la sorpresa fue que resultamos ser muy cercanos. Pero el trabajo que está haciendo es muy valioso y hay que apoyarlo, porque eso es lo que hay que hacer un poco en Santander. No, hombre, tenemos que encontrarnos y es una tertulia. De pronto vamos a donde Mentira Fresca, que los descendientes de él tienen ahí una cafetería y sí. sí, Puede sí, ser para recrear un poco mentiras. para recrear las cosas. De hecho, Sí. lo que hago con el libro de Mentira Fresca es recrear esas barbaridades que ha hecho el gobierno nacional. Con agroingreso seguro, el campo está asegurado, pero resulta que no, todo se lo habían robado, Sí. pero pusieron la tapa con el contrato de Dred, pavimentando el país, pero todos ante un juez. Rifan las notarías cual si fueran caramelos para pagar los favores del proceso electorero. Recuerde que eso es lo que le Mm. permite a Uribe llegar Sí, ¿no? Y aquí en a- Santander, aquí sí fue, que fue patético eso. Sí, sí. No, tenaz, Sin entonces, decir nombres. Mentira Fresca tiene eso. Dice, ya se viene otra contienda con visos electorales para seguir con lo mismo, con lechonas y tamales. Es que, Genial, genial. pero listo, o sea, tratamos de ser ahí lo más prudentes posibles, pero siempre nos fue la mano en algunos casos, por ejemplo, con los falsos positivos, que siempre
tocan. Con el proceso 8000 se llegó hasta las entrañas, pero no resolvió nada, pues todo fue a sus espaldas. Mm. Oiga, no, yo tengo que conseguir el libro suyo, los libros suyos, Sí, porque era parte de mi esta era una colección. publicidad, a ver si de pronto lo vende, hermano. Sí, Oiga, ¿quién iba a pensar que usted de niño vivió ese momento y que está tan cercano a eso? sí, Porque claro. yo conocí todas las veredas, yo veía a Padua, veía todas esas veredas. Caminaba 8 horas de Padua a Gonzaga en mi época de Claro, claro. estudiante de escolar. Tendría 10 años, 11 años, 12 años. Sí, Y por Vegas. esa era la Desde- travesía, un poquito más allá de Vegas, ya llegando a Padua. Ya me acuerdo. Entonces, todavía No, tiene uno, y es que Omaira Vergara, la sí, profesora, quizá no esté escuchando, Omaira fue muy importante en un trabajo que se hizo de alfabetización de adultos. No saga, ahí lo cuento en el libro, porque claro. crearon como 8 centros de alfabetización de adultos y Omaira creó en la vereda Cortaderas el centro de alfabetización. Sí, ella era Fue profesora de cercana. esa. Sí, sí. Fuimos muy cercanos con Omaira, la familia de ellos. Aparecerán los registros de la historia como mi primer gran amor platónico. Ah, ay María, no, 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 no siga contando. No, 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 me toca las fibras sensibles de mi infancia, No, imagínense eso. Sí, pero para eso se prestan estos encuentros. Y una vez sí, más claro. agradecerle a Yasmín por su espacio, por su tiempo, por su dinámica que viene haciendo que espero también poderla acompañar en este ejercicio de reconocer a Santander y de reconocer nuestras virtudes, pero también reconocer nuestras debilidades. Y creo que eso Sí, vale. Sí, escúcheme, es que veo ahí parece el nombre de Norma Villarreal. Un abrazo, señora Norma. sí, Sí, sí. ella escribió, escribió aquí en el chat, dice, un saludo muy especial y de reconocimiento a ese liderazgo que ejerció el señor Ricaute Becerra. Eso escribió la señora Sí. Norma. Muchísimas gracias, señora Norma. Ella fue parte importante del trabajo que hizo el Ministerio de Agricultura para despertar y apoyar las organizaciones de mujeres campesinas en el proceso de conformación de ANMUSIC, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia. Doña Norma fue muy importante ahí, yo la recuerdo mucho, junto con Diana Medrano y Fabiola Campillo, creo, fue muy importante. Todavía la memoria me sirve. Sí, Sí. sí. Bueno, ¿qué más, Nelson? ¿Qué dice doña Yasmín, que eres la Es maestra la de ceremonia? coordinadora, la dueña de la sala. Sí, Pues yo encantada escuchándolos a ustedes haciendo esa remembranza y me da envidia porque claro, yo no conozco Gonzaga, no conozco San Joaquín. Previamente toca estábamos llevarla. hablando con el señor Ricaute que Cobarachía no Con la... Ricaurte. Sí, bueno, muy bien. Con Ricaurte. Cobarachía, yo estuve digamos, en la provincia de García Rovira. Estuve en Tipacoque y por eso cuando en el libro nombra Siervo sin Tierra, dije, sí, es triste el libro, pero lo ubica socialmente en el territorio. Cobarachía no tuve oportunidad de conocerlo, entonces lo tengo ahí en el tinterillo de conocer. Ya me quedan muy pocos los municipios en Santander, del norte de Santander, si me mentiras, está Pamplona, está Villa del Rosario, Cúcuta, pero el resto sí, todos me hacen falta por conocer. Y en Santander del Sur me hacen falta solo 15. Y entre esos está Onzaga, San Joaquín, la recordación de las personas que de alguna manera están y no están, pues a mí me da mucho gusto. Y este espacio es Sí. precisamente pensando en ello porque la filosofía es que necesitamos escucharnos, necesitamos también fomentar la escritura, la lectura, para fortalecer el pensamiento crítico, el poder del discernimiento y evitar lo que acaba de decir Ricaute y es moldear ese espíritu emprendedor de liderazgo con visión en conjunto, que me quedó pendiente esa pregunta y porque su merced sí lo tiene muy claro, pero denos unos consejos de cómo poder fortalecer esa visión en conjunto para pensar
y ayudarnos. Hay otro principio y es el tema de la solidaridad. Y esa palabra suena tan bonito, pero ¿y cómo la llevamos a la realidad? Porque eso va muy de la mano de esa visión en conjunto. Sí, es que el problema es pensar y todo y entender cuál es el país primero en dónde estamos y cuál es el país que queremos. Y ese es un ejercicio mental muy importante para tener una visión de cómo ver nuestro pasado y cuál es el futuro, no solamente del campesinado como tal, sino de América Latina y hacia dónde vamos. Qué bueno, Yasmín, qué alegría. Y un saludo especial a las otras personas que están de pronto conectadas y todo. Ojalá pudiéramos algún día dar un abrazo. Y me da mucha alegría que le interese el libro, no por mí, sino por el campesinado. O sea, el objetivo es que la gente vuelva a mirar el campo y entienda lo que ha sido el campo y valore el campo. Ese es el objetivo más que todo del libro. Y que entienda que los campesinos tampoco hemos estado indiferentes ante los conflictos sociales, que hemos tratado de participar en desventaja y todo, pero hemos tratado de hacer presencia en el país y en los conflictos sociales. Ya me Sí. queda una última pregunta. Me llega el mensaje y es, ¿y qué pasó con Cepas? ¿Qué No, pasó con... eso ha perdido mucha fuerza porque es que el pensamiento social de la iglesia para mí ha hecho un reversazo muy grande. Y no tanto el pensamiento, la praxis, un reversazo muy grande. Y eso es traumático, porque primero se promueve un poco de gente, se acompaña, ¿sí? Se despierta un poco de gente y luego se le tira, se deja a la deriva. Eso es imperdonable, es imperdonable. Ahora, eso tiene sus explicaciones. Pues la iglesia le dio miedo continuar con la promoción social. Le dio miedo y en el fondo tiene razón. Tampoco ha tenido gente ahí que tenga la visión suficiente para entender hasta dónde puede llegar la promoción social de la iglesia y el pensamiento social de la iglesia. Entonces ahí también se recogieron banderas. Entonces, imagínense, el campesino quedó solo porque se le inició, se le motivó inicialmente y luego se dejó solo. Mira, del Catatumbo, cuando usted hablaba de Norte Santander, yo tengo una historia muy triste con el Catatumbo. Nosotros trabajamos el Catatumbo cuando no había violencia y lo que hicimos fue abonar el terreno para otros grupos. Y llegaron y dijeron, no, la solución no es como ellos lo están diciendo. Tenga, le dieron el fusil. Mire cómo está el Catatumbo ahorita. Sí, es Y allá un lamentable. trabajo, el Catatumbo, un trabajo muy grande de la iglesia, de un sacerdote que en paz descanse, llamado Horacio Lave, que después lo nombraron obispo, y que desafortunadamente se mató en el accidente del avión del Espartillo, saliendo de Cuba. Oh, Ella era obispo. Y él fue el promotor del gran trabajo social del Catatumbo. Murió Horacio Lave y la gente quedó a la deriva. Y el único que tenía prácticamente la visión y el liderazgo para poder de pronto reorientar ese proceso era Horacio Lave, de origen Zapatoca, pero murió desgraciadamente en el accidente del Espartillo. eso Y así amerita, muchas pasos. O sea, la iglesia hizo un trabajo, ahí lo aparece en otro folletico que tengo, hizo un trabajo también en el Chocó y también inclusive en la diócesis de Tumaco, pero no hubo continuidad. Es que el problema de la iglesia es que a veces no ha tenido la continuidad, pero es explicable. O sea, las personas que llegan no entienden o no quieren seguir o no quieren comprometerse porque todo el trabajo social es de compromiso y es dialéctico, es difícil, muy fácil. Y ahí se ha echado reversa. Entonces, no hay secuencia, no hay secuencia. Y la pastoral social de aquí no escapa de ese análisis. Aquí se llegó con obispos a bordo. el tema del Catatumbo no lo tenía presente y me parece lo mismo la historia del común, ¿no? Todo ese proceso de formación, crecimiento y declive, Mire, el digamos, Catatumbo, en este momento el Catatumbo es una papa caliente. Sobre el Catatumbo hay demasiados intereses en este momento. Y intereses supranacionales, ¿sí? En la parte de la geopolítica y todo el Catatumbo es. Y cuando hablan de que por ejemplo, el Catatumbo se va a resolver, no se va a resolver así. De que el ELN va a pactar, el ELN no va a pactar. Ellos se alimentan de la guerra, ¿sí? Entonces, la gente es ingenua, pero es una manera de distraer y distraer y distraer. Pero el Catatumbo es delicado, es un tema muy difícil. Pero de pronto algún día lo abordo y lo analizo un poco, pero más a manera de historia. a manera de historia, a manera Sí, de su experiencia, porque sí, de lo que le admiro es ese poder de liderazgo con visión, con visión y pensamiento estratégico. Ese sí. conocimiento no lo tiene cualquier persona y cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien así, es un sensei, es el maestro de grandes maestros. Pero es el fruto de muchos años de trabajo. Lo que yo, por ejemplo, empecé a hacer es que a mí la vida me dio la oportunidad, ¿sí?, de llegar a capacitar campesinos con la investidura de la Iglesia Diocesana, porque era la escuela de liderazgo. Entonces, ese fue un escenario que la vida me lo dio. Y
por eso le dije, toca escribir, porque es que soy privilegiado, la vida me dio esa oportunidad, controvertida, lógico, pero me dio la oportunidad, todo el mundo no va a tener eso. Sí. Y hay que seguir escribiendo y entonces esperaremos el siguiente libro. Y como decía el señor Nelson, yo simplemente ya le lancé la pregunta a Ricaute, ¿dónde podemos conseguir los libros? Entonces ya sabemos que los cultivadores y artesanos del Fique, ahí hay unos libros para la venta y espero que en su momento, cuando llegue a la ciudad de Bucaramanga, pues nos pueda contar en dónde podemos conseguir los libros y así hacerle la promoción para que las personas acerquen y compren el libro. Últimamente cargo en la maleta 2, 3 libros y salgo y generalmente no regreso con ellos. Pero tomé la decisión de no obsequiarlos sino a ciertas personas porque hay gente que no los lee. Ya lo colocan ahí en el stand y todo. Un libro que se regala fácilmente y la gente no lo lee. Ay, sí, Y yo me es que la siento gente hoy día no privilegiada. lee. Yo le he regalado inclusive libros a personas cercanas y no lo han leído. La gente hoy en día no lee, viven distraídas con las redes sociales y leen mensajitos pendejos y Sí. basura, pero no se sientan a leer una página grande. Para eso te admiro, como dice el Valle, para eso te admiro. No, ese trabajo que estás haciendo es valiosísimo, velante. Es un trabajo que mucha gente no lo entiende o no lo valora, pero eso tiene mucho valor, porque es que se habla tanto de la santanderianidad, pero es que la santanderianidad hay que ver cómo la entendemos, cómo la desarrollamos, cómo valoramos lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Es correcto, así es. Pues bueno, hemos llegado al final. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio. Y gracias a la presencia, a nuestro invitado especial, a un escritor, a un líder campesino, Ricaute Becerra Parra. Este episodio nos deja 3 grandes enseñanzas. El primero es que la escritura es una herramienta poderosa para preservar la memoria colectiva y visibilizar las luchas sociales que no siempre aparecen en los libros de historia. Segundo, que el liderazgo con visión, en conjunto y compromiso ético puede transformar comunidades enteras, aún en medio de la adversidad. El tercero, que el campesinado ha sido protagonista silencioso de grandes procesos de resistencia y de organización en Santander y merece un lugar central en la construcción del presente, de nuestro futuro, de nuestro territorio y de nuestro gran país. Agradecemos profundamente al señor Ricaute por compartir su experiencia y los invitamos a seguir descubriendo estas voces que enriquecen nuestra identidad cultural santanderiana. No se puede perder el siguiente capítulo de la Cátedra de la Santanderianidad, donde vamos a continuar explorando temas literarios, la parte de la tradición oral y bueno, escuchar, leer y recordar también es un acto de compromiso y de resistencia. Mil gracias y feliz noche para todos. Para No, que se gracias, un abrazo a despida. todos. Bueno, gracias, A lo ti, mismo. a Nelson, a todos, un abrazo. No sabes la Bueno, alegría que siento. vale, Esto no muy está Bueno, bien. en mis planes. Sí. listo. Bueno, muy bien. Próximamente.